En la quietud de una visión antigua, se abre una puerta a los cielos y se abre un atisbo de lo inimaginable. Seres extraños, diferentes a todo lo que existe en la tierra, vigilan, ojos que cubren sus formas, alas extendidas, voces atronadoras de elogios. Estos son los 4 seres vivientes, centinelas eternos de la gloria de Dios. ¿Cuáles son? ¿Por qué aparecen en las páginas sagradas de las Escrituras? Su presencia susurra secretos de lo divino, arrastrando a los curiosos hacia los misterios del Todopoderoso. Este viaje comienza ahora, cuando se levanta el velo sobre una historia tejida a través del tiempo, desde la mirada del profeta hasta la revelación del apóstol. Nubes oscuras se acumulan sobre una tierra sumida en el dolor, y sus bordes parpadean con un brillo sobrenatural. En el libro de Ezequiel, mientras Israel languidece en el exilio, se levanta una tormenta, no de lluvia ni de truenos, sino de algo mucho más profundo. Los vientos se retuercen y aúllan, el fuego atraviesa los cielos y, en medio de este tumulto, los ojos de Ezequiel captan una visión demasiado vasta para la comprensión de los mortales. 4 criaturas vivientes surgen del caos, sus formas brillando como bronce bruñido, como si estuvieran forjadas en una llama celestial. Ezequiel 1, 5-7. Cada uno tiene 4 caras, un hombre, un león, un buey y un águila, grabadas en un solo ser, un enigma de unidad entretejido en su extraño diseño. ¿Qué surge de este torbellino y por qué traspasa el velo de lo ordinario? Sus alas, 4 en cada una, se extienden hacia afuera, temblando con un poder que zumba bajo la superficie. Los ojos los cubren, innumerables, sin parpadear, contemplando sombras invisibles a la vista humana. Ezequiel 1:18. Debajo de sus pies, ruedan ruedas dentro de ruedas, brillando como crisólito, moviéndose no por casualidad sino con un propósito que desafía las leyes de la tierra. Ezequiel 1:16. El aire se vuelve pesado con su presencia, un peso que aprieta el alma. Las Escrituras susurran su secreto, se deslizan como uno con el Espíritu de Dios, sin desviarse nunca, atados a la voluntad del Creador en una danza de perfecta armonía. Ezequiel 1:12. ¿Qué fuerza los une tan estrechamente a lo divino? La tormenta continúa, pero las criaturas permanecen, sus cuerpos de bronce captan la luz del fuego que las rodea. El rostro del león mira fijamente, feroz e indómito, una silenciosa proclamación de fuerza que resuena en la naturaleza. A su lado, el buey se mantiene firme, con sus anchas facciones talladas con la paciencia de quien lleva cargas, una criatura de la tierra elevada a lo extraordinario. El rostro del hombre, sereno pero penetrante, refleja el soplo de Dios que formó a la humanidad a partir del polvo. Génesis 2:7. Entonces el águila, con su mirada aguda hacia arriba, encarna una libertad que se eleva más allá del alcance del suelo. 4 esencias en una sola forma, ¿qué misterio las fusiona? De su movimiento surge un ritmo, sutil pero innegable. Avanzan de frente, sin girar nunca, sus alas rozan el aire con un sonido parecido a susurros lejanos. Ezequiel 1:9. Entre ellos, saltan relámpagos, danza el fuego, una energía viva que crepita con el pulso del cielo mismo. Ezequiel 1:13-14. ¿Podría ser este el mismo fuego que ardió ante Moisés, o un atisbo de una gloria aún por revelar? El texto guarda silencio, dejando que la pregunta permanezca como humo en el viento. Cada uno de sus pasos despierta asombro, un recordatorio de que la presencia del Todopoderoso no es algo manso, sino una fuerza salvaje e incontenible.
Debajo de las ruedas, la tierra parece temblar, como consciente del poder que llevan. Estas maravillas giratorias, entretejidas y vivas, se mueven en conjunto con las criaturas, guiadas por el espíritu que fluye a través de ambas, Ezequiel 1:20. Sus ojos, esos ojos interminables y vigilantes, brillan con un conocimiento demasiado profundo para ser imaginado. Se asoman al corazón de la creación, o más allá, a los reinos donde el tiempo se deshace. La visión no ofrece una respuesta clara, solo el escalofrío de temor mezclado con asombro. No son de este mundo, pero lo atraviesan, heraldos de una majestuosidad que eclipsa la tormenta que los rodea. El fuego brilla con más intensidad, dando un relieve más nítido a sus formas. Cada rostro cuenta una historia, el león que ruge en señal de dominio, el buey que soporta el peso del sacrificio, el hombre que refleja la imagen divina, el águila que se eleva sobre todo. Juntos, tejen un tapiz del poder del Creador, una proclamación silenciosa de que nada está fuera de su alcance. Su unidad con el Espíritu es inquebrantable, un hilo de poder que los impulsa hacia adelante a través del caos, Ezequiel 1:12. ¿Qué guardan con esas miradas incesantes? La pregunta permanece pesada, sin respuesta, arrastrando la mente hacia el abismo de lo desconocido. Mientras los vientos continúan aullando, las criaturas avanzan, su movimiento es un enigma envuelto en luz. Las ruedas giran, el fuego arde, los ojos observan y, a través de todo, el espíritu se mueve, una corriente invisible demasiado vasta para trazarla. Ezequiel es testigo de una escena que desafía los límites de la carne y el tiempo, un vistazo a un reino donde la voluntad de Dios reina suprema. Su presencia despierta tanto miedo como reverencia, una espada de doble filo que atraviesa lo mundano. ¿Qué poder los impulsa hacia adelante, sin vacilar nunca, sin desviarse nunca? La visión se desvanece, pero su sombra persiste, grabada en las palabras sagradas. Estas 4 criaturas vivientes, relucientes y extrañas, preparan el escenario para un misterio que se extiende más allá del horizonte del pensamiento humano. La tormenta amaina, pero surgen las preguntas, ¿por qué aparecen aquí, en medio del exilio y la ruina? ¿Qué hay detrás de esos ojos innumerables, de ese avance inquebrantable? El brillo bronceado de sus cuerpos, el fuego entre sus alas, las ruedas bajo sus pies, todo susurra un propósito demasiado grandioso para comprenderlo, un secreto encerrado en el corazón del diseño del Todopoderoso. Se levanta un velo sobre el rocoso exilio de Patmos, donde lo ordinario se desmorona en lo extraordinario. Siglos después de la tormenta de Ezequiel, el apóstol Juan se ve arrastrado hacia arriba, llevado a un reino donde los cielos palpitan con una luz invisible. En Apocalipsis 4, 6-8, sus ojos se posan sobre un trono resplandeciente de gloria, cuyos bordes brillan como un arco iris esmeralda. Ante él se encuentran 4 criaturas vivientes, sus formas envueltas en misterio, cada una adornada con ojos que brillan como estrellas esparcidas en la noche. Uno se parece a un león, feroz y audaz, otro, un buey, firme y fuerte, un tercero tiene rostro de hombre, tranquilo y conocedor, el cuarto se eleva como un águila, con las alas suspendidas en eterno ascenso. ¿Qué secretos guardan estos seres en la quietud de esta corte celestial? Su presencia llena el aire con un peso que desafía el tiempo, una quietud intacta pero llena de poder. A diferencia del torbellino que los arrastró en días pasados, aquí permanecen fijos, rodeando el trono del Todopoderoso, con sus innumerables ojos fijos en aquel que reina, Apocalipsis 4:6.
Ya no hay ruedas que giren debajo de ellos, ninguna tormenta impulsa su avance. Más bien, forman un anillo de vigilancia, una frontera entre lo sagrado y lo infinito. Día y noche, sus voces se elevan, un coro que truena en la extensión: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis 4:8. El sonido se propaga hacia afuera. ¿Qué fuerza sostiene este grito incesante? El eco de su himno atraviesa el silencio, sumergiendo al oyente en la escena. Cada criatura es distinta, pero se mezclan en una unidad que desafía la vista. El león, con su melena de fuerza silenciosa, mira fijamente, una sombra de majestad indómita. A su lado, se alza el buey, con su ancha forma tallada con resistencia, un centinela arraigado en tranquila resolución. El rostro del hombre, grabado con la chispa del aliento divino, mira con una comprensión demasiado profunda para expresarla. Por encima de ellos, el águila se cierne, sus agudos ojos perforando los cielos, un espíritu liberado de la tierra que hay debajo. 4 formas, un propósito, ¿qué hilo los une a este trono? Sus voces continúan, una marea que inunda el cosmos, cada santo es una proclamación de una pureza inalcanzable. La repetición, triple, incesante, insinúa un misterio encerrado en sí mismo, un ritmo que sacude los cimientos del cielo. A diferencia de los fugaces elogios humanos, su canto no conoce pausa ni cansancio, fluye ininterrumpidamente, del día a la noche, de la noche al día. Apocalipsis 4:8. El aire tiembla con su peso, como si las mismas estrellas se inclinaran para escuchar. ¿Podría ser este el sonido que dio forma a la creación o el eco de una gloria aún por desarrollarse? El texto no ofrece respuesta, dejando la mente a la deriva entre las sombras del asombro. El trono que rodean brilla con un tono esmeralda, una luz que danza a través de sus formas cubiertas de ojos. Apocalipsis 4:3. Esos ojos, llenos, sin parpadear, brillan con una vigilancia que traspasa el velo del tiempo. ¿Ven el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo? Su mirada nunca vacila, fija en aquel que está sentado arriba, el Señor Dios Todopoderoso, cuya existencia se extiende por los siglos, el que era, el que es y el que ha de venir. La quietud de las criaturas amplifica su presencia, en contraste con el movimiento de otra época, pero su propósito brilla más aquí. ¿Qué vincula esta visión con los susurros de antaño? El ritmo de su canto se desvanece en un silencio más profundo, pero el enigma persiste, enroscándose alrededor de cada figura. El león se erige como un rey entre ellos, y su silencioso rugido es testimonio de un poder que solo se inclina ante el trono. El buey, firme e inquebrantable, porta una fuerza que habla de sacrificio, sus ojos reflejan una eternidad tranquila. El rostro del hombre, que lleva la huella de la propia mano de Dios, mira con una sabiduría que humilla a los orgullosos. El águila, en lo alto de espíritu, corta el aire con una libertad que desafía las cadenas de la tierra. Juntos, enmarcan el trono divino, ¿qué papel desempeñan en este tapiz de gloria? Su grito se eleva de nuevo, una ola que rompe los cielos, anclando la adoración que rodea el trono. Las palabras, Santo, 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 llevan un peso que doblega el alma, una declaración de un Dios cuya pureza quema la oscuridad. No se cansan, no desfallecen, sus voces tejen un hilo que une las edades en un solo momento. Apocalipsis 4:8. El cosmos mismo parece inclinarse, atrapado en la gravedad de su canción.
¿Es este el himno que mantiene unida a la creación, o una convocatoria a un propósito aún oculto? La luz del trono se derrama hacia adelante, haciendo que sus formas adquieran un relieve más nítido. Llenos de ojos, son testigos, sus miradas son una constelación de secretos incalculables. El león, el buey, el hombre, el águila, cada uno distinto, pero entretejido en una armonía que rodea a aquel que reina. Su quietud no es debilidad, es una fuerza que los arraiga en lo eterno. ¿Qué vincula esta escena a lo largo de los siglos, desde la tormenta hasta el trono? La respuesta flota, un susurro al borde de la escucha, un hilo de intención divina que brilla en la bruma de la revelación. Un susurro recorre las páginas sagradas, un indicio de algo vasto y velado. Las cuatro caras, león, buey, hombre y águila, emergen como sombras proyectadas por una luz oculta, cada una de ellas un enigma silencioso grabado en la tela del cielo. Las escrituras revelan una verdad debajo de sus formas: Dios reina como soberano sobre toda la creación, y su dominio se refleja en estos extraños seres. El león avanza primero, su melena es una corona de fuerza indómita, un rey entre las bestias salvajes cuyo rugido resuena en las tierras salvajes no holladas. ¿Qué poder se esconde detrás de su noble mirada, fijada en un trono invisible? La visión cambia y el buey aparece a la vista, con sus anchos hombros soportando el peso de la resistencia. Firme y sacrificada, refleja las criaturas domesticadas que trabajan duro bajo el sol, con sus vidas entretejidas en el ritmo tranquilo de la tierra. Sin embargo, aquí, elevado a lo divino, se erige como algo más que una bestia de carga, un centinela de un propósito más profundo. Sus ojos, innumerables y sin parpadear, brillan con una quietud que humilla al alma inquieta. ¿Podría esta criatura, tan arraigada en la tierra, guardar secretos que se extienden más allá de los campos que conoce? A su lado aparece el rostro del hombre, tallado con una dignidad que despierta la memoria del polvo moldeado por el propio aliento de Dios, Génesis 1,26-27. Este rostro, que porta la imagen del Todopoderoso, refleja el lugar único que ocupa la humanidad en su gran diseño, un puente entre lo mortal y lo eterno. Los ojos que lo cubren atraviesan la bruma, mirando con una sabiduría que desafía los límites de la carne. ¿Qué ve este rostro que refleja la obra del Creador, entre compañeros tan extraños? El águila se eleva en último lugar, con las alas suspendidas como si estuviera atrapada en pleno vuelo, un espíritu de los cielos libre de la atracción de la tierra. Elevándose por encima, encarna una libertad que atraviesa el aire, su mirada aguda barre la extensión como un centinela de los cielos. Los cuatro rostros, león, buey, hombre y águila, se mezclan en un coro de proclamación silenciosa, y sus formas son testimonio de una regla que se extiende por todos los rincones de la creación. Juntos, susurran: nada escapa a aquel que reina. Pero ¿qué hay debajo de esta unidad entre lo salvaje y lo manso? Su presencia teje un tapiz de dominio, cada hilo brilla con intención divina. La fuerza del león ruge de un Dios que manda en los confines indómitos, donde ningún pie se atreve a pisar. El buey, con su paciente trabajo, refleja una soberanía que somete incluso a las humildes bestias a su voluntad. El hombre, coronado de gloria y honor, es una prueba de que la humanidad, aunque frágil, está entretejida en el propósito del Todopoderoso, Génesis 1:27. El águila, en lo alto de las alturas, declara una maestría que toca los vientos y las estrellas. Sin embargo, esos ojos,
penetrantes, interminables, insinúan un misterio más allá del mero reflejo. ¿Qué contemplan? El aire se espesa con su testimonio silencioso, un peso que presiona contra los bordes del entendimiento. Las escrituras no revelan fisuras en el gobierno de Dios, cada bestia del campo, cada ave del cielo, cada alma formada del polvo se inclina ante él. Estas cuatro caras, tan distintas pero unidas, proclaman una verdad que abarca toda la existencia. La nobleza del león, el sacrificio del buey, la imagen del hombre, el vuelo del águila, rodean un trono cuya sombra cae sobre todas las cosas. ¿Podrían ser más que emblemas del orden de la creación? Sus ojos, innumerables como las estrellas, brillan con un conocimiento tácito, arrastrando al oyente hacia el abismo del asombro. Lo ven todo, lo saben todo, son testigos de un plan que se desarrolla más allá del alcance del tiempo. El león contempla la naturaleza, su fuerza es un espejo de un Dios que domina el caos con una palabra. El buey vigila la tierra, su firmeza es la sombra de una voluntad que perdura. El hombre mira a través del velo, su presencia es un enigma de polvo y divinidad. El águila se eleva por encima, su visión atraviesa los cielos donde ningún ojo puede seguirla. ¿Qué papel desempeñan estos observadores en el diseño eterno? El misterio se enrosca aún más, cada cara es la llave de una cerradura aún sin abrir. Juntos, se erigen como una galería del dominio de Dios, bestias salvajes, criaturas domesticadas, almas humanas y espíritus atados al cielo, todos atrapados en la órbita de su gobierno. El rugido silencioso del león, la silenciosa carga del buey, la mirada reflexiva del hombre, la gracia voladora del águila, tejen una proclamación de que nada está aparte de la mano del Creador. Sin embargo, esos ojos, siempre atentos, sugieren un propósito que permanece fuera de su alcance. ¿Podrían ocupar un lugar en una historia que aún se desarrolla? La luz de sus formas se desvanece en las sombras, dejando preguntas flotando en el silencio. Las cuatro caras, fuerza, sacrificio, imagen, libertad, susurran una soberanía demasiado vasta para trazarla, un Dios cuyo gobierno somete la creación a su voluntad. Sus ojos brillan con secretos incalculables, testigos de un plan que se extiende más allá del horizonte. ¿Son meros símbolos o desempeñan un papel más importante en el tapiz divino? La respuesta flota, a un suspiro de distancia, envuelta en la niebla de la gloria del Todopoderoso. Una sombra cae sobre los cielos, cargada con el peso de la intención divina. Los cuatro seres vivientes no son meros observadores, sino heraldos de un poder que sacude la tierra. En Apocalipsis 6, sus voces, profundas y resonantes como truenos, convocan a los cuatro jinetes, desatando una marea de juicio sobre un mundo que no está preparado. Apocalipsis 6, 1, 8. Cada criatura lanza su grito y emerge un jinete, la guerra con su espada carmesí, el hambre con sus escamas huecas, la muerte con su sombra implacable. Estos no son actos aleatorios, brotan de la voluntad del Cordero que rompe los sellos, una voluntad que las criaturas ejecutan con precisión inquebrantable. ¿Qué se mueve bajo su atronador llamado? La escena tiembla con su autoridad, una fuerza que une lo sagrado y lo severo. Uno por uno, hacen señas a los jinetes y sus voces cortan el silencio del cielo como una tormenta que rompe sobre el mar. La guerra llega primero, convocada por una criatura cuyo tono rompe el aire, un presagio del caos desatado. Le sigue el hambre, su jinete llamado por otro, las escamas brillando débilmente en la tenue luz del juicio.
La muerte avanza al final, respondiendo a un grito que resuena con finalidad, una sombra que se traga el aliento fugaz de la tierra, Apocalipsis 6, 2-8. Su convocatoria teje un hilo de justicia, lo que exige la santidad, lo proclaman sin dudarlo. El eco de sus voces se desvanece, pero el aire crepita con un recuerdo de otra época. Ezequiel también los vislumbró, no en quietud, sino en medio de una tempestad de fuego y relámpagos, Ezequiel 1, 13-14. Las llamas danzaban entre sus formas, un resplandor vivo que saltaba de ala en ala, iluminando sus cuerpos de bronce. En esa visión, se movían como agentes de la justa ira de Dios, y su presencia era una advertencia para un pueblo perdido en la rebelión. El fuego ardía intensamente, señal de una pureza que consume todo lo que lo desafía. ¿Podría ser este el mismo poder que ahora convoca a los jinetes, velado bajo una apariencia diferente? Sus formas brillan entre las dos revelaciones, centinelas de una verdad demasiado vasta para contenerla. Ellos cierran la brecha entre la misericordia y el juicio, sus atronadores gritos son un pivote donde la gracia se convierte en ajuste de cuentas. En la tormenta de Ezequiel, el relámpago estalló contra una nación que despreciaba a su Hacedor, un pueblo que se desvió de sus caminos, Ezequiel 1:4. Ahora, en la corte del Cordero, convocan jinetes para barrer la tierra, y sus voces son un clarín de que la santidad no puede soportar la corrupción. Aquel a quien sirven permanece inaccesible, su pureza es una llama que abraza las sombras. ¿Cómo se mantiene este equilibrio? El ritmo de su grito se entreteje en el silencio, un estribillo que une sus roles duales. Santo, 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 cantan, un cántico que se eleva día y noche, una melodía de adoración que encubre una advertencia más profunda, Apocalipsis 4:8. Cada palabra retumba con el peso de la naturaleza del Todopoderoso, pura, intocable, eterna. Sin embargo, dentro de su cadencia hay una espada, nadie puede oponerse a él, ninguna rebelión puede soportar su mirada. El trueno que llama a los jinetes pulsa en este himno, un sonido que exalta y juzga a la vez. ¿Qué hay en el corazón de este incesante anuncio? Su presencia cobra mayor importancia, un misterio que se profundiza con cada convocatoria. No son pasivos, ni meros ecos de la voluntad divina, actúan, llaman, desatan. El fuego que vio Ezequiel parpadea en la memoria, una chispa que salta a través de los siglos para encender el viaje de los jinetes. La guerra, el hambre, la muerte no son accidentes, sino decretos llevados en las alas de sus voces, Apocalipsis 6, 1-8. Son guardianes, con ojos innumerables y penetrantes, observando un mundo que se aleja cada vez más de aquel a quien exaltan. ¿Qué ven esas miradas en el silencio entre sus gritos? El aire se vuelve pesado con las consecuencias de su convocatoria, una quietud que bulle de preguntas no formuladas. La santidad exige justicia. Esta verdad reverbera en cada uno de sus actos, desde los relámpagos de antaño hasta los jinetes de ahora. El Cordero abre los sellos, pero las criaturas dan voz a su voluntad, su trueno es un puente entre la misericordia que espera y el juicio que cae. El fuego de Ezequiel y los jinetes de Juan susurran sobre el mismo Dios, inquebrantable en pureza, implacable en justicia. ¿Cómo responde un mundo a la deriva a semejante llamado? Su grito de santo, santo, santo perdura, un hilo que une la tormenta al trono. Es una alabanza, sí, un canto que eleva a aquel que fue, es y está por venir, pero también una advertencia grabada en sonido.
Las criaturas actúan como centinelas y su papel se desarrolla en el parpadeo de las llamas y el galope de los cascos. Guardan una santidad que no admite rival, una justicia que fluye de la mano del Cordero. ¿Qué significa esto para una creación que se aleja de su Hacedor, ciega al trueno que se acerca? La sombra de su presencia se extiende hacia adelante, un enigma envuelto en fuego y voz. No son todavía observadores sino portadores activos del decreto divino, su convocatoria es un espejo de un Dios cuya misericordia e ira se entrelazan. Los relámpagos de Ezequiel, los jinetes del Apocalipsis, estos son sus signos, su legado a través de los tiempos. Su canto incesante palpita con una verdad que humilla y aterroriza, aquel a quien sirven reina supremo, y su pureza no será burlada. ¿Qué le espera a un mundo que escucha pero no presta atención? Un silencio se apodera de los cielos, pero palpita con un sonido que desafía el silencio. Más allá de la tormenta del juicio, los cuatro seres vivientes se levantan como portadores de una adoración que se extiende a través de los siglos, y sus voces son un hilo tejido en la eternidad. En Apocalipsis, su cántico se despliega, día y noche, sin pausa, claman, un canto que resuena en la expansión, Apocalipsis 4:8. El aire tiembla con su peso, un himno ininterrumpido desde que la primera luz atravesó el vacío. ¿Qué alimenta esta incesante marea de alabanza que surge de seres libres del tiempo? Su melodía se convierte en ecos de una visión más antigua, una resonancia que se extiende a través de las palabras sagradas. En Isaías 6, 2-3, los serafines flotan sobre un trono de gloria, sus alas tiemblan mientras proclaman la santidad de Dios con un clamor que refleja este. Santo, 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 cantaron, y ahora estas criaturas retoman el estribillo, sus voces se mezclan en una armonía que se extiende por siglos. La similitud susurra una conexión más profunda, un hilo que une a los ardientes de antaño con estos centinelas eternos. ¿Podría su canción ser el pulso que mantiene unidos los cielos? El ritmo fluye, ininterrumpido, como un río de sonido que no conoce orillas. A diferencia de los mortales, cuyas voces fallan por el cansancio, estos seres entonan su himno sin descanso, ajenos a la fragilidad que une la carne al polvo. El día se convierte en noche, la noche en día, pero su alabanza perdura, una estrella constante en un cielo cambiante, Apocalipsis 4:8. Su existencia se inclina hacia aquel que está sentado sobre el círculo de la tierra, su trono es un pivote alrededor del cual giran todas las cosas, Isaías 40 horas y 22 minutos. ¿Qué poder los sostiene, estos cantantes de un himno interminable? La luz de su canción se derrama hacia afuera, iluminando una verdad demasiado vasta para limitarla. La dignidad de Dios brilla a través de cada nota, una gloria infinita que los cielos mismos se esfuerzan por sostener. Su grito, santo, triple, eterno, proclama una pureza que abraza las tinieblas, una majestad que ahoga el silencio. El eco de los serafines persiste en su cadencia, la sombra de un trono que alguna vez se vislumbró entre carbones y humo, Isaías 6, 1-3. Sin embargo, aquí las criaturas son más claras y sus voces son un faro que atraviesa el velo celestial. ¿Qué hay más allá del alcance de este himno? Su presencia teje un misterio, sumergiendo al oyente más profundamente en la bruma del asombro. No se dejan llevar por deseos fugaces, ni se ven atenuados por el paso de los siglos, su propio ser es consumido por aquel a quien exaltan. Por encima de la curva de la tierra,
Él reina, su gloria es un dosel que se extiende más allá de las estrellas, Isaías 40 horas y 22 minutos. Las criaturas rodean este trono, su canto es una llama que nunca parpadea, una adoración que trasciende los límites del pensamiento humano. ¿Por qué nunca se cansan, nunca abandonan su tarea? El aire vibra con sus voces, un llamado que llega más allá de ellos mismos. En Apocalipsis 5, 8-14, guían a los ancianos y a los ángeles, mientras su himno se hincha mientras se elevan las arpas y el incienso. Los ancianos se inclinan, los ángeles se unen y el coro crece, una ola que llama a toda la creación a arrodillarse ante el Cordero. Su liderazgo es sutil pero innegable, un llamado entretejido en el tejido de sus elogios. Los cielos se inclinan ante su grito, una onda que insinúa una gloria destinada a desbordarse. ¿Qué atrae al cosmos a esta marea sagrada? Su número, 4, brilla como un acertijo grabado en los márgenes de la visión. ¿Por qué 4 voces, 4 formas, 4 vigilantes del trono? Quizás caiga aquí una sombra, un susurro de los 4 rincones de la tierra, una señal de que el esplendor de Dios algún día se filtrará en cada grieta y silenciará cada duda. Su canción lleva esta promesa, un voto de que ninguna sombra escapará de su luz, ningún rincón de su reinado, Apocalipsis 5:13. El misterio se enrosca aún más, ¿podría su conde tener la clave de un propósito aún velado? El eco de sus alabanzas perdura, un hilo que une lo eterno con el ahora. Se mantienen alejados del tiempo y sus voces son un puente entre el amanecer de la creación y su final invisible. El grito de los serafines en Isaías se desvanece en el de ellos, un bastón pasado a través de los siglos, cada nota es un testimonio de un Dios cuyo valor no conoce límites. Conducen la hueste celestial, su himno es una llama que atrae todas las miradas hacia arriba, Apocalipsis 5, 11-14. ¿Qué ven en aquel a quien exaltan, día tras día sin fin? El silencio entre sus gritos está lleno de secretos no expresados, un peso que presiona contra los límites del entendimiento. Su adoración no es un mero ritual, es una fuerza, una corriente que fluye desde el trono sobre el círculo de la tierra. Los cielos no pueden contenerlo, las edades no pueden oscurecerlo, se derrama, un río que invita a la creación a unirse. Son 4, pero uno en propósito, su canción es una señal de una gloria que llenará todas las cosas. ¿Qué espera cuando cada sombra se doblegue ante esta luz? Los 4 seres vivientes son un misterio desvelado pero siempre enigmático. Desde la visión azotada por el viento de Ezequiel hasta el salón del trono celestial de Juan, ellos guardan la santidad de Dios, proclaman su dominio y anuncian sus juicios. Sus extrañas formas y sus incesantes alabanzas atraen el corazón hacia el asombro, instando a mirar más profundamente a aquel a quien sirven. Para aquellos que reflexionan sobre su significado, surge una lección: Dios es soberano, santo y eterno, y sus propósitos se extienden a través de todas las épocas. Las Escrituras invitan a todos a hacer eco de su canción, a inclinarse ante el Todopoderoso que era, que es y que ha de venir. Los 4 seres vivientes son más que una visión, son un llamado a la adoración, un susurro de la eternidad y una promesa de que el trono perdura para siempre.